¿Qué tal, amigas, amigos míos? Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo como cada semana a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM desde la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y recordándoles que nos pueden también seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o si lo prefieren ya grabado en nuestra página de YouTube Andrés Mares y ya entrando a la página de Andrés Mares o más bien al canal de Andrés Mares, buscar en las listas de reproducción reflexiones y ahí pueden seguir estos programas. Hoy vamos a reflexionar sobre el desafío de la educación. La educación es un tema fundamental en la experiencia de desarrollo del ser humano y lamentablemente es una experiencia que considero que cada vez se está descuidando más y las consecuencias que de ello se derivan pues pueden ser muy graves y creo que de hecho ya lo están siendo. Ya se están presentando. Cuando hablamos de educación, pues generalmente lo reducimos o lo medimos en términos de buenos modales, de una forma apropiada de comportamiento, que sí incluye eso la educación, es la famosa buena educación, pero no se limita a ello. Y en el caso de la dimensión académica, pues se reduce a un acervo de conocimientos que se adquieren y se almacenan, pero que a mi parecer queda cada vez más claro que tienen poca repercusión sobre la vida cotidiana del estudiante y peor aún, poca utilidad, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, poca utilidad para el verdadero progreso profesional. Estoy contemplando cómo muchas cosas han cambiado inclusive de manera disruptiva en el mundo, gracias a la tecnología, también debido a cambios sociopolíticos, pero lamentablemente no veo que se esté generando, vamos a llamarle así, una actualización que corresponda a estos cambios en el tema de la educación. Al contrario, me parece que seguimos utilizando, en el caso de la educación académica, esquemas pues ya retrógradas, inclusive obsoletos por lo menos, y en el caso de la educación a nivel humano, pues ni se diga, estamos hablando ahí sí de un claro retroceso, porque ya hace tiempo que se dejó de educar en valores, que se dejó de educar en un contexto de exigencia y de criterios que estén enfocados a que la persona desarrolle habilidades que son fundamentales para el progreso personal, habilidades como la constancia, como la fortaleza, como la perseverancia, la determinación, que si no los aprendimos en casa, pues, o si no se nos inculcaron en casa, pues difícilmente se nos van a inculcar en otros escenarios de nuestras vidas. Reflexionemos pues sobre la educación y ver la manera en que podemos contribuir a mejorarla. La educación hay que entenderla en su nivel más profundo, no como una mera acumulación de conocimientos. Eso por el lado académico, pues es parte de, no considero que la más importante. Me parece a mí que la educación, salvo su mejor opinión, pues ha de estar encaminada a el desarrollo de las aptitudes y facultades y el potencial de la persona en particular para, poniéndola al servicio de los demás, esas facultades, esos talentos, pues también contribuyan a su progreso personal.
Básicamente es como consideraría yo que una educación tendría sentido en términos académicos, y en términos personales, pues de la misma manera, pues una educación que se centre en el desarrollo del carácter de la persona en un contexto de responsabilidad. El éxito de una madre, de un padre de familia, tendría que medirse en términos de qué tan responsable y autosuficiente hizo a su hija o a su hijo gracias a su educación, o contribuyó a que se volvieran así sus hijos, contribuyeron a que se volvieran así. Y en el plano académico, pues más que verse reflejado en un título que certifica que se cumplieron ciertas horas de clases y de estudio, no necesariamente de aprendizaje, por cierto, pero vamos a decir que sí, pero en donde no se está realmente certificando una capacidad, por ejemplo, para tomar decisiones, una capacidad para ser eficiente bajo ciertas circunstancias, una capacidad para rendir de maneras óptimas ante cierta expectativa laboral. En fin, estamos viviendo tiempos en los cuales claramente se está adoleciendo de una falta de educación desde los modales hasta las competencias laborales. Y esto repercute en todos los ámbitos de nuestras vidas. Una persona que careció de formación humana en su casa y de formación técnica académica en su escuela, pues es una persona que no cuenta, porque no los desarrolló, con los recursos necesarios para hacer frente a la vida y progresar en ella. Y tal vez esa sea una de las razones, no sé si la principal, honestamente, pero tampoco lo descartaría. Tal vez esa sea una de las razones por las que tantas personas terminan siendo corruptas o terminan siendo tramposas a la hora de obtener pues los recursos necesarios para una vida o para un cierto estilo de vida. Personas que terminan pues robando, mintiendo, defraudando, amenazando para hacerse de esos bienes y servicios, o en concreto del dinero para hacerse de esos bienes y servicios, porque no desarrollaron la capacidad de hacerlo de una manera pues más no solo ética, sino profesional. No fueron emprendedores, no fueron creativos, no fueron responsables. Ahora también hay que decirlo, pues en esta falta de educación de calidad por un lado, más por otro lado, perdón, las barreras que el mismo sistema social suele imponer para acceder a niveles de éxito, pues no ayudan en nada. Y tal vez esa sea en conjunto la razón por la que estemos viviendo pues en situación de crisis en prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas. Cuando una persona es corrupta o tramposa, pues muy probablemente esté reflejando esa falta de formación y de educación en sus vidas. Ahora, de las dos, la que me parece más importante es la formación, porque cada vez hay más casos de jóvenes que interrumpen el ciclo académico de estudios, de educación, y terminan creando empresas millonarias a través del Internet. Eso es algo impresionante, eso es algo que admiro, eso es algo que además me da mucho gusto, porque pues habla de que al final lo que importa es el espíritu emprendedor o comprometido de la persona. O sea, emprendedor cuando se trata de irse por la vía de la empresa para prosperar,
y el compromiso cuando se trata de ir por la vía laboral para prosperar. Pero cuando se carece de espíritu emprendedor o de compromiso, pues invariablemente y tal vez inevitablemente, pues te terminas sirviendo de medios no éticos para hacerte de recursos económicos y para hacerte de cierto posicionamiento social. Y es triste, lo podemos constatar en nuestro país, pero creo que es algo que se da en todos los países en mayor o menor medida, con mayor o menor descaro. Es lamentable ver cómo pues lo que va incrementándose es la trampa. Vamos a englobarlo todo en la trampa para avanzar en la vida. Y la trampa, si bien pudiera ser jurídicamente, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, pudiera lograrse siempre y cuando no te descubran, ¿no? Pues eso no implica que no se generen consecuencias negativas en la vida del tramposo y por desgracia pues también consecuencias que se extienden a la vida de otras personas, impunes, esa es la palabra que no me venía hace unos momentos. Puede ser que se logre la impunidad a nivel jurídico, judicial, pero no se logra en otros niveles también importantes en la vida de una persona. Y por eso el tema de la educación se me hace un tema complejo, controvertido si quieren, pero sin duda importante sobre el cual estar reflexionando porque tenemos que hacer algo al respecto para mejorar la calidad de la educación. Entonces es un tema crítico el de la educación. Ahora, no estoy diciendo que con pura educación se transforma a una persona o a una sociedad. Hay otros factores. Pero sí estoy considerando la educación como un factor clave para lograr incrementar el nivel de progreso de una persona o de una sociedad. Pero siempre y cuando a la educación no la separemos de la formación. Cuando hablo de educación, me refiero a enseñarle a la gente procesos, técnicas, estrategias que sean útiles a nivel profesional. Y cuando hablo de formación, me refiero a todo lo que contribuye al desarrollo de ese carácter y compromiso en la persona, de esa responsabilidad en la persona. Se puede formar en el aula, sí, perdón, se puede educar en la casa también, pero generalmente el grueso de la formación se da en el hogar y el grueso de la educación se da en el aula de las escuelas. Ahora, lamentablemente, llevamos años en donde la formación se ha querido, digamos que transmitir o trasladar cada vez más al aula y las familias están haciendo cada vez menos responsables de la formación y cada vez contribuyen menos a la educación de los hijos. Lamentablemente hay muchos casos de padres de familia que simplemente se mantienen al margen de esa educación, ni qué decir de que no forman a sus hijos, más bien se dedican a tenerlos entretenidos. ¿Por qué? Pues tal vez porque la formación es difícil, es exigente, es demandante y justamente pues muchos padres de familia hoy en día no tienen el carácter necesario para cumplir con esas exigencias. Y entonces piensan que por el solo hecho de mandarlos a un colegio en donde por más que se esfuercen por abarcar el rubro de la formación, pues no van a lograr compensar lo que en casa no se está transmitiendo. Y ni qué decir de muchas escuelas,
porque las escuelas que aparte ofrezcan algún tipo de formación humana, pues son muy pocas en comparación a las escuelas que se limitan a simplemente transmitir conocimientos. Y al final del periodo, certificar esa transmisión de conocimientos. Ni siquiera certifican si realmente se dio aprendizaje de esos conocimientos. Nada más certifican que ellos lo dieron, ellos lo transmitieron, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando al ser humano no se le forma en una primera etapa en límites, porque lo primero que hay que hacer, porque el ser humano en su más temprana infancia es muy impulsivo, y eso es natural, porque lo primero que maneja su experiencia de vida, pues es el tallo cerebral, que es la parte impulsiva de nuestro cerebro y por lo tanto de nuestra mente, pues el niño tiene que empezar a ser formado en un contexto de límites. Y sobre esa base de límites, pues generar un contrapeso a su impulsividad. Pero ¿qué vemos hoy en día? Que al niño berrinchudo prácticamente se le deja que siga con su berrinche como medio para obtener lo que quiere. Y entonces, cuando el niño hace berrinche, se caen en uno de dos extremos. O pues se le complace lo más pronto posible para que corte con el berrinche, o se le castiga de una manera hasta violenta, se le golpea, se le, pues sí, se le violenta de alguna forma para que se contenga. Los dos extremos igual de malos, porque al final están generando una persona que no está desarrollando carácter, está desarrollando a la larga resentimiento. En los dos casos, también en el caso del que se le complace con todo. ¿Por qué? Porque al final ese niño se va a dar cuenta de que no se le formó para la vida y cuando crece, si fue berrinchudo toda su vida de infante, pues lo va a hacer en toda su vida de adulto y pues ni quien lo vaya a aguantar. No hay trabajo que lo aguante, no hay pareja que lo aguante, no hay amigos que lo aguanten. Entonces cuando va a darse cuenta, más tarde que temprano, de que pues en su casa no le exigieron lo que deberían y por eso no desarrolló el carácter que tuvo que haber desarrollado en la infancia para poder hacer frente a los desafíos y adversidades que en la vida adulta pues invariablemente va a terminar haciendo frente. Entonces, no hay formación porque no se ponen límites y peor aún, no hay formación porque no se es modelo de valores y virtudes. Entonces los niños, aparte de que no se les ponen límites, presencian en su hogar una dinámica deplorable en donde los papás pues hacen gala de falta de virtudes. Y entonces los papás son también impulsivos, generalmente, o simplemente son indiferentes. Y entonces abandonan a la criatura a su suerte, si son pudientes, pues a la servidumbre, pero no se hacen cargo de su formación. ¿Y ahí qué pasa? Pasa algo gravísimo. Cuando los niños no se sienten queridos, desarrollan baja autoestima. La baja autoestima suele preceder estados de bajos niveles de conciencia. Los bajos niveles de conciencia suelen caracterizar estados impulsivos y los estados impulsivos pues hacen realidad lo peor de la experiencia en la vida. Y todo por una falta de atención. La educación, tanto en su componente de formación humana como en su componente de preparación académica, requiere que se atienda al estudiante o al educando, que se le preste atención. Pero ya lo hemos comentado en alguna otra reflexión, cada vez son menos las personas que son capaces de prestarle atención a otras personas. Si luego no se la prestan a sí mismos, ¿cómo podemos esperar
que se la otorguen a otras personas. Pues no se puede. Entonces, ¿cuál es el proceso aquí? Si no mejoramos la calidad de la educación, tanto en nuestros hogares como en nuestras aulas, vamos a, y ya los estamos teniendo, experimentar seres humanos, personas insaciables que por su impulsividad no desarrollaron capacidad de compromiso y por lo tanto no van a contribuir a una sociedad de la que esperan todo, pero a la que no le aportan nada. Y no solo no van a contribuir, ojalá el problema se quedara ahí, van a empezar a estorbar. Y no solo un estorbo en un sentido de incomodidad, sino en un sentido de verdadera amenaza. ¿Por qué? Porque una vez más, de ahí suelen salir los corruptos, los tramposos, los delincuentes. De entornos en los que no hubo una atención suficiente, ni amorosa ni exigente, y tampoco hubo una educación que les transmitiera académicamente cosas que les fueran útiles para que aprendieran a aportarle valor a un mercado que estuviera dispuesto a pagarles por ello. Pues claro, ¿de qué se van a servir? Pues de la trampa para prosperar. El camino fácil. Pero el camino que, insisto, aunque pueda llegar a ser impune en términos jurídicos, no lo será en términos antropológicos, y más adelante vamos a profundizar en este aspecto. El hecho es que la educación es algo que urge que empecemos a transformar y que empecemos a hacerlo desde nuestros hogares, porque de lo contrario seguiremos, si se me permite la expresión, produciendo seres humanos insaciables, irresponsables, con falta de compromiso, que van a constituir o se van a constituir en una auténtica lacra para la sociedad. Entonces, ¿qué sucede con la persona que hace trampa? Bueno, si la cachan judicialmente, pues ya sabemos lo que le sucede. Se va al bote y ahí se queda. Se va a la cárcel. Y el entorno de una prisión pues no es el entorno más propicio para el desarrollo personal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no la cachan o logra cierto nivel de impunidad, ¿ya la libró? Pues no, en realidad no. Porque, a ver, servirse de la trampa para hacerse de recursos en todo tipo de ámbitos, no solo genera una especie de exposición en términos jurídicos, sino que además va generando una serie de enemigos, porque hacer trampa de alguna manera afectó a alguien. Y esa afectación, pues con el tiempo se va acumulando, porque cada vez requieres de trampas mayores para hacerte de más recursos. Y ahí, pues en el camino, pues vas rodeándote de enemigos. Y habrá personas que digan, bueno, pues ya, pues, enemigos como sea los tendremos. Pues sí, pero mientras mayor sea la envergadura de la trampa, pues mayor será el tamaño del enemigo. Y eso significa que esas personas pues vivirán en constante amenaza o bajo constante amenaza. Porque los enemigos pues no se quedarán con los brazos cruzados. Ahora, también puede ser que ni así, o sea que no solo se logró a través de la trampa progreso con una impunidad judicial o jurídica, sino que además pues ninguno de los enemigos tuvo la capacidad de poderse cobrar, por decirlo así, por la trampa de la que fue objeto, y entonces la otra persona también la libra, la persona corrupta la libra en ese sentido. Ok, va. Pero ¿qué sucede en términos de más antropológicos, vamos a decirlo? Una persona que no se ha ganado a través de los medios, insisto, antropológicos, porque aquí no estoy hablando de moral,
estoy hablando de mera naturaleza humana, una persona que no ha logrado grandes recursos, que ha logrado grandes recursos sin habérselos ganado en realidad, pues es una persona que pues no desarrolló virtudes en el proceso. Y las virtudes son importantes para vivir con cierto equilibrio en la vida. O sea, el que yo haya logrado como resultado de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi determinación, de mi entrega, ciertos resultados. No solo la recompensa se mide en términos de los resultados, sino principalmente en términos de la persona o del tipo de persona en el que me convertí al completar los procesos para obtener esos resultados. Entonces, ¿qué sucede? Una persona tramposa pues no desarrolla virtudes. ¿Y qué pasa con una persona que no desarrolla virtudes? Pues cada vez va a adquirir más vicios. Y no conozco historia alguna de una persona que habiéndose dejado llevar por el sendero de los vicios haya terminado bien su vida, ¿no? Personas que no adquirieron sus posesiones por virtudes o adquiriendo virtudes en el proceso, pues terminan siendo presa de esa abundancia para mal. Entonces terminan en vicios que cada vez se asocian a mayores excesos. Los excesos consumen tu vida. Al consumir tu vida de esa manera, afectas a la vida de los tuyos y entonces generan ahí, pues, consecuencias catastróficas que se van además generando y transmitiendo, más bien se van transmitiendo de generación en generación. Porque una persona que se sirvió de la trampa para la riqueza, por ejemplo, o para el poder, pues ¿cómo le va a enseñar a sus hijos a lograr prosperidad si no es a través de la trampa? Pues no va a poder, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues se da una secuela de consecuencias que terminan siendo destructivas, necesariamente. Sí, lograron mucho poder, lograron mucho dinero, pero no lograron virtudes en el camino. Y una persona que carece de virtudes es una persona que termina cayendo, insisto, en excesos. Excesos que le van a destruir, primero, sus relaciones, segundo, su salud y tercero, pues su propia vida. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque la naturaleza sí pasa facturas que tal vez la sociedad no nos vaya a pasar. Y las reglas del juego de la naturaleza implican que no hay auténtico crecimiento ni prosperidad si no hubo auténtica determinación, dedicación y entrega en el proceso. Ahora, eso no significa que la única fórmula válida para la prosperidad pues sea el mero trabajo duro. Gracias a la tecnología podemos plantearnos grandes avances, al menos en términos económicos, sin tener que trabajar más duro, basta con que seamos más inteligentes. ¿Ok? Pero inclusive en ese ejercicio de inteligencia se requirió de determinación, se requirió de entrega, se requirió de virtudes, se requirió de desarrollar hábitos positivos que hicieron posible esa prosperidad. Y otra vez, ¿dónde radica la clave de todo? Pues en la educación. Cuando uno es formado en términos de prudencia, en términos de justicia, de templanza, de fortaleza, por hablar de las 4 famosas virtudes cardinales, que no por nada son cardinales, entonces estamos hablando de personas que no solo van a prosperar, sino que van a crecer en el proceso que las hace prosperar, crecer interiormente. Y entonces una persona con virtudes, pues valora más la vida y la disfruta mejor. Una persona que cayó en excesos, no hay forma de que realmente disfrute de la vida, la disfrutará temporalmente. Pero ¿qué sucede? Y alguna vez hemos reflexionado sobre la trampa de la adicción. ¿Qué sucede con los excesos que culminan en adicción? Pues que la adicción te va quitando la experiencia de placer.
y va limitando tu experiencia de poder. ¿Cuántos casos conocemos de personas que habiéndose servido de la trampa, pues terminaron perdiéndolo todo porque pues finalmente fueron sujetos o víctimas de algún tipo de trampa? Eso por un lado. Y por otro lado, porque ojo, aquí hay un paralelismo interesante entre las personas tramposas y las personas talentosas. A ninguna de las dos les costó trabajo obtener los resultados de los que están disfrutando. Sí, y les pasa algo similar por lo mismo. Cuando la persona tramposa, afirmamos, no desarrolló virtudes y entonces se termina deslizando hacia un precipicio en sus vidas, pues a la persona talentosa le suele suceder lo mismo porque no desarrolló virtudes. Y entonces acaba en un precipicio similar o idéntico al de la persona tramposa. En cambio, la persona virtuosa y las virtudes se educan para obtenerlas, o se educa en las virtudes para desarrollarlas. La persona virtuosa prospera, disfruta, crece con la experiencia cotidiana. Sí, le va a costar más trabajo que la ruta que siguió el tramposo o la ruta que siguió el talentoso, pero al final acaba bien su ruta, a diferencia de las otras dos. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener talentos, no. Sí afirmo y sostengo que es malo ser tramposo. Pero tener talentos es peligroso si no se desarrollan paralelamente virtudes, porque tampoco se tiene talentos en todos los ámbitos de la vida. Se puede tener un talento deportivo, entonces tengo que desarrollar virtudes para ser un buen administrador del dinero, para ser una buena pareja, para ser un buen ciudadano. Los cuantos deportistas, en cuanto alcanzan el éxito, empiezan a caer en excesos. O artistas. Entonces, cuidado porque al final el tema de la educación nos está conduciendo a una posibilidad de regular nuestras vidas de tal manera que evitemos caer en excesos por un lado y por otro seamos capaces de desarrollar los recursos y competencias que nos hagan progresar. Pero si no se ha recibido esa educación, no digo que sea imposible, pero sí se dificulta seriamente el tema del crecimiento personal. Entonces, ¿qué hacer respecto al tema de la educación y la formación humana? Bueno, si tuvimos la fortuna de haber recibido una buena educación y formación humana, pues tenemos la responsabilidad de transmitirla, inclusive mejor que como la recibimos. Es un gran compromiso y es una gran contribución finalmente a el desarrollo no solo personal, sino de nuestras familias y de la sociedad de la que formamos parte. Si no se tuvo esa bendición de recibir buena educación o buena formación, de todas maneras se puede hacer mucho al respecto. ¿Por qué? Porque en el ser humano existe la posibilidad de autoformarse y autoeducarse. Sí hay un componente de información en la formación y ahora vivimos en la era de la información, entonces tenemos acceso a información valiosa que contribuya a una mejor educación personal y una formación también humana personales. No todo mundo va a quererlo, y mucho menos si ya desde temprana edad se asoció o vinculó de alguna manera a cierta forma corrupta de vivir, pero aún así es posible y aún así vale la pena. Pero quisiera centrarme en los padres de familia y en los maestros en este momento, porque tenemos la gran posibilidad de generar grandes cambios, aunque el sistema per se no haya cambiado gran cosa. No sé cuándo vaya a actualizarse y honestamente no sé si haya interés por que se actualice el sistema educativo en el mundo. Porque la realidad es que para las élites de poder es más rentable tener una población que no piense
que no tenga iniciativas, que no desarrolle espíritu emprendedor, que nada más se limite a consumir y sea lo único que le importe en su vida, y tal vez por eso no cambie en mucho tiempo el esquema de educación que se sigue teniendo en nuestros días. Pero aún así podemos hacer mucho gracias justamente a la tecnología, que por un lado nos permite acceder a fuentes de información y de formación. Hay que ser muy cuidadosos nada más al elegirlas, pero fuentes de información y de formación que nos permitan justamente aprender cuáles son las reglas del juego de la naturaleza humana y de la prosperidad en la vida. Y una vez que se aprendan, pues poder saber cómo llevarlas a cabo. Entonces el aprendizaje es un gran recurso, el autoaprendizaje es un gran recurso para poder revertir este proceso de educación. Pero los que ya somos padres de familia y formadores, maestros, tutores, jefes, tenemos subordinados, sí hemos de asumir una responsabilidad de transmitir una formación y una educación de mayor calidad. Pero primero tenemos que formarnos nosotros, actualizarnos nosotros y luego transmitirlo, compartirlo. Siendo muy cuidadosos de que no perdamos de vista que primero tenemos que ser congruentes. Si no somos congruentes con lo que enseñamos, difícilmente lo que enseñemos va a repercutir en el crecimiento y desarrollo del hijo o del alumno en cuestión. Entonces, primer paso, mejorar nosotros, como personas, como educadores, como formadores. No podemos darnos el lujo de no estarnos exigiendo cierto nivel de crecimiento. Porque si no damos el ejemplo, no va a permear lo que transmitamos a los demás. Segundo, hay que acompañar al educando en su proceso de aprendizaje. Y esto no es fácil cuando se tienen muchas tareas, muchos hijos o muchos alumnos, porque irnos uno a uno y prestarles la atención pertinente para que estemos dándole un seguimiento a su proceso de aprendizaje, pues es difícil. Sí, mas no imposible. Entonces hay que ser más cuidadosos de que la formación y la educación requieren de un contexto de atención, casi hasta de cariño, para que realmente se logre permear no solo en las cabezas de ellos, sino también en sus corazones. Aquella frase de no me importa cuánto sabes hasta que sepa cuánto te importo, aplica justo aquí. Y otro aspecto fundamental es la exigencia. Hay que saber exigir, hay que disponernos a exigirles a los demás. Y no tenemos que hacerlo gritando, no tenemos que hacerlo humillando, no tenemos que hacerlo violentando nuestra relación con los demás. Basta con que seamos claros y firmes al respecto. Pero hay que exigir. Hay que exigir competencia, hay que exigir transparencia, hay que exigir correspondencia, hay que exigir eficiencia. Y podremos exigirlo porque nosotros lo otorgamos. Entonces, el tema de la educación se remonta a los primeros maestros que tenían su séquito de discípulos, que los seguían a todos lados y que los imitaban y no solo los escuchaban, sino que además los veían interactuar en la vida ordinaria y de eso aprendían. ¿Y sobre qué urge enseñarles a los demás? Pues sobre carácter y sobre templanza. Sobre fortaleza y sobre templanza. Si formamos a los demás en esas dos virtudes,
estaremos contribuyendo a que desarrollen su carácter. Fortaleza, ¿por qué? Porque cada vez constatamos que hay más personas frágiles porque no se han exigido o porque no se les ha exigido. Y la vida va a exigirnos por mucha tecnología que haya. La vida no va a cambiar sus estándares de exigencia hacia la naturaleza humana simplemente porque hemos desarrollado un nivel de tecnología que nos facilita muchas cosas. La vida nos va a seguir imponiendo criterios de excelencia. Y nosotros, una de dos, estaremos en condiciones de responder a esos criterios o no. Seremos arrasados por esos criterios. Entonces, no hay que confiarnos en que la tecnología va a resolver todo en nuestras vidas. De hecho, tal vez en cierto modo o en algunos aspectos, la tecnología ha terminado generando más problemas que soluciones. Pero bueno, eso es algo que tal vez convendrá reflexionar en otra ocasión. El hecho es que hay que exigir para ser fuertes a los demás y también es muy importante exigir para hacerlos templados. Porque vivimos en una era de excesos. Estamos consumiendo demasiado. Y eso no solo está replicándose en enfermedades, sino en una descomposición del tejido social, porque las personas cuando se dedican o tienen como principal objetivo el bienestar, entiéndase, consumir para experimentar placer, pues descuidan otros aspectos de la vida que son más demandantes y menos placenteros, como la educación misma. Por eso, si somos padres de familia o somos maestros, hemos de revisar la manera en que incorporamos o reconocer, si no lo estamos haciendo, el esquema de exigencia en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Y exigir en estos dos ámbitos concretos. Exigir en el esfuerzo para que sean fuertes y resilientes, y exigir en la templanza, es decir, en la renuncia, para que también desarrollen carácter. Porque si seguimos cayendo en excesos, seguiremos destrozando, y no creo que haya una palabra más apropiada para describir lo que está, seguiremos destrozando nuestra experiencia de vida. Si no somos fuertes o no somos templados, estaremos siendo incapaces de vivir una experiencia de vida que esté asociada al crecimiento y más bien todo lo contrario, estará asociada al deterioro. Por eso, culmino la reflexión con esta pregunta. ¿Cómo estoy exigiendo a los demás? Porque no solo incluye a los hijos o a los alumnos o a los subordinados, incluye a la pareja, incluye a los amigos, incluye a los gobernantes, por supuesto, incluye a nuestros ministros religiosos. ¿Cómo estoy exigiendo? Y muchas veces, con solo plantear las cosas como son, se está generando ese nivel de exigencia. Y partiendo siempre de uno, ¿cómo me estoy exigiendo a mí mismo? Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias, como siempre, por su compañía. Gracias al equipo de RTQ que hace posible este programa. Y recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com. Ahí les puedo enviar información sobre el audiocurso que hace un par de semanas ya subimos a internet, o para que me hagan sugerencias de temas sobre los que quieren que reflexionemos, para que me hagan preguntas que con mucho gusto las atenderé, no inmediatamente, pero sí me doy espacio para atenderlas y responderles. Gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.